Hola, en el anterior vídeo de controles de Excel, que vimos este ejemplo de calcular precios, pero utilizando controles como los cuadros combinados o las casillas de verificación, etcétera, os comenté que todavía quedaba algún control más y vamos a verlos en este ejemplo. Vamos a hacer un pequeño cálculo de lo que podría ser el pago de un crédito solicitado con un importe determinado, unos intereses y unos años. Para hacerlo un poco más hábil y que sea más dinámico, vamos a utilizar una serie de controles que nos van a permitir hacer el cálculo mejor. Vamos a utilizar, en este caso, por ejemplo, como primer elemento, uno de los controles que se utilizan dentro de Excel y vamos a utilizar las barras de desplazamiento, concretamente que lo vamos a colocar y vamos a dibujarlo aquí. Puede ser tanto vertical como horizontal, en este caso lo voy a hacer en horizontal, y con el botón derecho le digo formato de control y vamos a poner el posible importe que se pudiese solicitar. Vamos a poner un importe, por ejemplo, cuyo valor mínimo pues puedan ser 10.000 euros y el valor máximo vamos a ponerlo en 30.000. El incremento es el valor que aumentará o disminuirá ese valor cuando pinchemos en los extremos de la barra. Vamos a ponerle 500. Y el cambio de página se refiere al el incremento o decremento que habrá cuando se pinche en la propia barra. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1000. Y lo vamos a vincular con la celda del importe. Aceptamos y vamos a comprobar que cuando vayamos subiendo aquí se va aumentando el precio de esa barra y comprobamos perfectamente que queda bien. Si a esta celda ahora le ponemos el formato de moneda, bueno, pues ya tenemos el cambio hecho. Vamos subiendo, vamos bajando, o si hacemos clic, como hemos visto en esta barra, va subiendo de 1000 en 1000 o va bajando de 1000 en 1000. Vamos a hacer algo parecido con los intereses. Vamos a colocarnos otra barra similar a esta. Venimos a programador, insertamos, buscamos la barra de desplazamiento, también la vamos a poner horizontal, así. Y en este caso, el problema que hay con las barras de desplazamiento y la asignación de valores es que no se pueden meter números decimales. Es decir, lo que me va a devolver aquí tiene que ser siempre un número entero. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño truco. Le vamos a decir que el valor mínimo sea 3, que el valor máximo vamos a dejárselo en 100. Esto de momento del incremento y el cambio de página, de momento se lo dejamos como está. Lo vamos a vincular con esta celda de aquí arriba. Primero comprobamos que esto funciona. Va subiendo poquito a poco, ¿vale? Hasta llegar al 100. Y aquí lo vamos a vincular, pero lo que vamos a hacer va a ser decirle que esta celda será igual a esta celda de aquí y lo vamos a dividir por 1000, puesto que queremos que sea porcentaje. Y de esa manera, bueno, pues me da lugar a jugar con diferentes porcentajes, ir subiendo poco a poco, bajando o lo que queramos. Perfecto. Por último, los años. Y los años vamos a utilizar otro control distinto. Vamos a utilizar este control de aquí que se denomina control de número. Lo dibujo aquí al lado. También puede ser vertical o horizontal, como prefiramos, pero bueno, vamos a hacer un poco más pequeñito y que sea de esta manera. Y en formato de control me permite decirle cuál es el valor mínimo. Vamos a ponerle que el valor mínimo es 1 y el valor máximo van a ser pues 20 años. El incremento será de 1 en 1 y lo vincularemos con la celda de aquí. Aceptaremos y ya veo que me va cambiando hasta llegar al 20, del cual no pasa, y hacia abajo como máximo hasta el 1. Así pues, tengo una barra de control para calcular el importe, otra barra de control para calcular los intereses y otra barra de control para calcular los años. Bueno, solamente me falta poner aquí una celda en donde voy a hacer la fórmula para calcular el pago de un crédito. La función, por si no la conocéis, se llama pago y esta función cuenta con 3 argumentos obligatorios. El primero es el interés, que nosotros lo tenemos en esta celda, pero como los intereses se suelen dar anualmente y nosotros queremos calcular un pago mensual, lo hago dividirlo para 12.
El segundo argumento es el número de periodos, que serán los 7 años, pero al igual que antes he dividido para 12 porque el cálculo del interés es anual, y en este caso quiero calcular un pago mensual, multiplicaré por 12. Y por último, el tercer y último argumento obligatorio es el importe. La celda donde es el importe, que a esta no hay que hacerle ninguna modificación. Y aquí tengo el pago mensual. Yo aquí pongo esto y así puedo calcular, ya puedo saber que ahora mismo con los valores visibles, esta celda por supuesto la ocultaríamos el nombre, el valor para que no se viese. Ahora mismo tendríamos que con estos valores de pagar o de pedir un crédito de 10.000 euros al 3,60% durante 7 años, esta sería la cuota, la que estamos viendo ahí, y vemos que si voy aumentando el número de años, la cuota se va reduciendo. Si aumento el número de euros, pues lógicamente la cuota va a ir subiendo, y también si puedo subir o bajar los intereses. Esta sería la cuota que tendría que pagar todos los meses por pedir un importe de esta cantidad a este interés y durante estos años. Por dotarle a este ejercicio de un poco más de valor o de información, vamos a calcular aquí el pago final, es decir, el pago que pagaríamos al final de este crédito, que sería algo, perdón, he puesto el igual y no debía haberlo puesto, era simplemente un texto. Para calcular el pago total, lo único que tendremos que hacer será multiplicar el pago mensual por los años y por 12, y así veríamos cuánto es la diferencia entre el importe solicitado y el pago final con arreglo a estos valores. Es decir, si me voy al mejor de los casos, vamos a suponer un crédito pequeño del 2% y aumentando o bajando mucho los años, veo que pedimos 18.000 euros y este sería el pago total con este pago mensual. Si voy aumentando los años, lógicamente la cuota se reduce, pero el pago total va aumentando, y lo mismo pasaría si subo el interés, si subo los años, el importe, etc. Bueno, nos puede servir para este tipo de cálculos. Un par de controles más que nos quedan por ver de los que hay aquí. Uno de ellos es este que se llama la etiqueta. Meramente es una etiqueta para incluir texto dentro de ella sin ningún tipo de atributo especial. Es decir, es por ejemplo para poner algo parecido a esto y decir, pues no sé, cálculo de pago crédito, y ahí se queda. Es una herramienta o es un elemento que, como vemos aquí, solamente tiene en formato de control las características de tamaños y poco más. No hay ningún valor añadido como podía haber en las otras, que podíamos asignarle una celda o podríamos asignarle valores. Las etiquetas no tienen ningún otro elemento. Y otro de los elementos que hay es el botón de comando. Este lo veremos dentro de un rato, que os voy a enseñar a hacer haremos una pequeña macro, aunque el módulo de macros lo vamos a ver en otro bloque. Pero bueno, os quería contar también cuáles son las diferencias o por qué hay aquí otros controles que se denominan controles ActiveX, que en realidad funcionan de la misma manera, puesto que sirven para hacer lo mismo, pero tienen una serie de características añadidas. Por ejemplo, voy a utilizar este que hemos utilizado para calcular o mover los años, lo voy a dibujar aquí al lado. ¿Vale? En principio es exactamente igual, cambia un poco el diseño, botón derecho le digo formato de control, y vemos que en este caso no me aparecen la pestaña donde podría asignarlo a un botón de control. ¿Por qué? Pues porque este tipo de objetos están pensados para lo que es la parte de programación. Estos los veremos ya más adelante en el módulo que veamos de programación con VBA, programación con Visual Basic, pero bueno, quería enseñaros que si los veis ahí y vais a utilizarlos solamente en lo que es la parte del formulario sin nada más, perdón, del formulario de la hoja de cálculo, quería decir, es preferible que uséis los otros. Esto sí, como características suelen tener una opción que se llama propiedades, en donde se definen algunas propiedades de esos objetos. Los vemos aquí, donde podemos cambiar pues, el color del texto, en este caso de la imagen, podemos cambiar el color de fondo y ponerlo, por ejemplo, más oscuro. Bueno, o propiedades que afectan sobre todo al diseño, ¿vale? Y aquí
ya repito, cuando veamos la parte de programación resaltaremos más estos objetos. También aquí suele aparecer una opción que se llama ver código, que es la que me permite llevar este cuadro y meter un mensaje, por ejemplo, o meter una acción que sea. Pero bueno, insisto, lo dejamos para otro bloque. Vamos a ver un último ejemplo, que sería el utilizar este botón de comando. Los botones de comando dentro de Excel son simplemente unos botones a los cuales hay que asignarles obligatoriamente una macro. Una macro, aunque la veremos mejor en el otro módulo, pero vamos a hacer una mini macro para que veamos el funcionamiento y para qué podría servir. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a la hoja 3 y voy a hacer una pequeña modificación en la hoja para que luego para grabarla en una macro. Una macro en realidad no deja de ser una serie de acciones que se graban para luego poderlas ejecutar de una manera consecutiva y de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, imaginemos que yo a la hora de hacer una determinada hoja de cálculo hago lo siguiente: selecciono este grupo de celdas, las doy un color de fondo, por ejemplo, como este. En la parte superior escribo el nombre de la empresa, lo selecciono, lo centro y lo combino, le asigno otra fuente, una fuente cualquiera, por ejemplo esta, y con un color determinado y con un tamaño un poco más grande. Y luego todas estas celdas de aquí abajo les pongo todos los bordes y les voy a simplemente aplicar un formato de centrado. Vale, nada más que eso, ¿vale? Bueno, pues voy a deshacerlo todo porque lo que voy a hacer es repetir todo el proceso, pero grabándolo como macro. Entonces, para ello me vengo a la pestaña programador, le digo aquí grabar macro, le voy a dar un nombre, por ejemplo, lo voy a llamar formato, acepto. Ahora se está grabando esa macro y vuelvo a repetir todo el proceso, ¿vale? Aproximadamente. Cojo esto otra vez, le digo que este es el color de fondo, vengo aquí, pongo la palabra empresa, selecciono el rango, lo combino y lo centro, le asigno un color, le asigno una fuente, no sé si será la misma que he elegido antes, pero bueno, para el ejemplo nos va a dar igual, le asigno un tamaño y ahora cojo todas estas celdas, les pongo un borde y les digo centradas y en principio ya ha acabado la macro, así que la detengo. En el mismo menú programador le digo detener grabación. Vale, y vuelvo a deshacer todo lo hecho, lo vuelvo a deshacer para que comprobéis que no hay nada. Y ahora vuelvo al botón insertar, cojo el botón de formulario, lo voy a dejar aquí. Ahora sí que me pide otra vez asignarlo a una macro. Aquí tengo la macro que acabo de grabar, que se llama formato. Le digo aceptar. Este texto, lógicamente, se lo puedo cambiar, puedo poner lo que yo quiera. Voy a ponerle formato. Y ahora fijaros, vamos a ponerlo bien. Se me ha olvidado. Es que era más pequeña. Ahí. Decía, fijaros bien que no hay nada hecho. Voy a pinchar aquí y la macro acaba de repetir el proceso que yo acabo de hacer de una manera totalmente, primero, rápida y sin errores. ¿De acuerdo? Si quiero irme a otra hoja, bueno, pues aunque luego veremos que hay métodos mejores cuando veáis el módulo de las macros, pero podría asignárselo otra vez aquí y en esta hoja al pinchar se ejecuta de la misma manera. Un poco más pequeño porque el zoom en este caso está todavía más pequeño. Pero bueno, eso, como ya os digo, es un pequeño adelanto de lo que espero que veáis en los siguientes vídeos, en donde nos meteremos de lleno ya en las macros y en la programación, donde realmente vais a ver que se puede empezar a tomar el control absoluto de este. Espero que os hayan gustado estos dos vídeos que hemos visto con los controles y nos vemos en los siguientes vídeos de Excel.